Y 19 minutos de la tarde, nosotros nos vamos en vivo hacia el Country Club de San Isidro y donde se encuentra nuestro compañero Carlos Ábalos. Adelante, Carlos, buenas tardes. Tras el debate en el Congreso... Muchas gracias, Martín. Conferencia de prensa de parte del gabinete ministerial que acompañó al expresidente Valentín Paniagua durante el gobierno de transición. Esta conferencia de prensa básicamente tiene como objetivo responder a las críticas en torno a la política antisubversiva de esta gestión. En estos momentos viene haciendo el uso de la palabra el exministro de Defensa, Walter Ledesma. Escuchemos sus palabras. Adicionalmente recibieron tareas específicas durante el gobierno de transición. ¿Cuáles fueron? Proporcionar las garantías necesarias para el desarrollo del proceso electoral del 2001 sin interferencia de ninguna índole. La tarea recibida se realizó tanto en la primera como en la segunda vuelta electoral. Se desplegaron cerca de 70.000 efectivos en cada oportunidad, brindando protección a más de 90.000 mesas electorales desplegadas en todo el territorio nacional. Este despliegue indicado se realizó con los recursos propios del sector, toda vez que en el presupuesto general de la República no se había contemplado recursos para el proceso electoral, en tanto no se suponía que iba a haber esta justa electoral. La participación de las Fuerzas Armadas en el proceso electoral fue reconocida por toda la ciudadanía y por los organismos de observación electoral nacionales e internacionales. Quiero dejar constancia que los esfuerzos que hicieron las Fuerzas Armadas para desplegarse a lo largo y ancho del país también significaron un efecto disuasivo a los grupos que pudieran haber estado alzados en armas y por tanto esta presencia disuasiva permitió que este proceso sea sin ninguna interferencia como he indicado. Siguiente, por favor. Acciones adoptadas sobre la reducción del presupuesto de defensa. Se hizo una exposición detallada sobre las implicancias de la reducción efectuada al presupuesto del sector defensa ante la Comisión de Presupuesto y Comisión de Defensa e Inteligencia del Congreso de la República, precisando las implicancias que esta reducción tenía en el quehacer de las Fuerzas Armadas. Se hizo un informe detallado sobre la situación del sector defensa a la Comisión de Transferencia de la Administración entrante, que como ustedes recordarán fue una transición modelo porque tuvieron el tiempo suficiente para hacer todas las exposiciones en todos los sectores de la administración pública y en particular en las Fuerzas Armadas. Finalmente, las recomendaciones se formularon para la administración siguiente y se plasmaron en la memoria ministerial entregada a diversas reparticiones del Estado y en especial al Congreso de la República. Esa es la exposición que quería presentar ante ustedes en esta oportunidad. Muchas gracias, general. Vamos a continuar con lo programado para llegar después al final a la parte de las preguntas. Dejo en el uso la palabra al general Antonio Quetín Vidal. Okay, muchas gracias. Aunque yo no he traído las ayudas que mi colega ha presentado, voy a hacerles una exposición también sirviéndome de algunas referencias que he traído escritas. Es verdad que durante estos días ha surgido una preocupación muy natural y legítima de todos los peruanos respecto a lo que viene ocurriendo en plano del terrorismo y de su lucha para conjurarlo. Y por esa vía se han hecho también comentarios respecto a los diversos momentos por los que ha atravesado la lucha contra el terrorismo en el Perú. Esta vez solo me toca a mí señalar de una manera puntual cuál fue la conducta del sector interior durante el gobierno del doctor Valentín Paniagua, gobierno de transición, en relación a la lucha contra el terrorismo. Pero antes, permítame recordarles el escenario en el cual nosotros insurgimos como gobierno en aquellos días. Recordarán ustedes que todo se llevó a cabo a una velocidad inusual, renuncia al gobierno vía fax, nombramiento por el Congreso, elección del doctor Valentín Paniagua, también una velocidad acelerada, sin mayor tiempo para reunir cuadros, formar gabinete, etcétera, etcétera. Y esto también, por supuesto, dentro de un contexto político-social convulsionado, ¿no?, inestable,
que no permitía realizar un trabajo más planificado y más ordenado. Sin embargo, a pesar de esas contingencias, nos trazamos unos objetivos muy concretos en el sector interior, en coherencia, por supuesto, con la política de gobierno. El primer objetivo fue mantener el orden interno y sostener el Estado de Derecho. El segundo, garantizar las elecciones generales limpias, desde luego, en apoyo, en concordancia con las Fuerzas Armadas del Perú. Otro objetivo fue desbaratar la red de corrupción, colaborando con las autoridades del Poder Judicial, del Ministerio Público, procuradores y las comisiones del Congreso. Institucionalizar el sector interior y la Policía Nacional. Y fundamentalmente, recordarán ustedes, un objetivo que fue todo un clamor nacional: la búsqueda, ubicación y captura de Vladimiro Montesinos Torres, que como comprenderán ustedes, demandó una serie de esfuerzos, sobre todo teniendo en cuenta las condiciones en que nosotros encontramos los órganos de inteligencia en el sector interior, como lo veremos a continuación. Asimismo, un objetivo fue, no menos importante, impulsar la lucha contra el terrorismo, contra los grupos residuales que en aquel entonces quedaban en la zona del Huallaga, el Apurímac y el N. Asimismo, luchar contra el contrabando, contra el narcotráfico y el crimen organizado, que están, como comprenderán ustedes, en relación directa con las funciones específicas que tiene el sector interior. ¿Cuál fue la situación del sector interior cuando asumimos nosotros el cargo? Era caótica, la situación era caótica. Recordarán ustedes de que el Ministerio del Interior fue copado por elementos relacionados, vinculados con el gobierno de turno. Los mismos ministros del Interior, sabemos todos ahora, la función que tenían en ese cargo prácticamente tenía una dependencia directa del Servicio de Inteligencia Nacional y todo el aparato que se montó en el sector interior. Entonces, era una enorme dificultad realizar acciones de gobierno en esas condiciones. En esa misma perspectiva, ¿cómo encontramos nosotros a la Policía Nacional, que como ustedes saben es un organismo clave en el sector interior? No solamente por número de sus efectivos, sino por su disciplina, por las armas que manejan, etcétera, etcétera. Un sector clave y por supuesto por la función que tiene de combatir el delito en todas sus formas. No es una redundancia decir que también la Policía Nacional, sobre todo los altos mandos, de alguna manera fueron absorbidos, capturados por el gobierno de turno y particularmente por el Servicio de Inteligencia Nacional. Los mandos, como todos sabemos, respondían a las directivas, a las indicaciones del asesor del CIN, Vladimiro Montesinos Torres. ¿Qué hacer con esos mandos? Y ustedes nos imaginan todo lo que ha significado para quien les habla tomar unas medidas drásticas en aquellas circunstancias. Hasta ahora estoy viviendo, asumiendo, asimilando las consecuencias de esas medidas que tuve que tomar inevitablemente. Había unidades clave de la Policía Nacional, como la Dirección de Inteligencia, la Dirección de Seguridad del Estado, la DINANDRO y otras, que tenían una relación directa con el Servicio de Inteligencia Nacional. Y para ya referirnos de una manera más concreta al tema, motivo de esta conferencia, ¿cómo encontramos el sistema de inteligencia en el sector interior? La situación que encontramos fue realmente deplorable. Además, quienes formaban parte de este sistema no merecían la más mínima confianza. Había que hacer una recomposición, tanto orgánica como de los elementos humanos, logísticos, etc. El órgano de búsqueda, ustedes que son periodistas saben perfectamente cuál es la función en todo aparato de inteligencia. Es un instrumento clave para la búsqueda de informaciones, un elemento vital, porque no se puede hacer análisis, ni predicciones,
ni utilizar las informaciones si es que no se han obtenido las informaciones. Sin estos insumos no se puede trabajar, aprenderán ustedes, es inútil. Entonces, para conocimiento de ustedes, nosotros encontramos a la DIGIMIN con un órgano de búsqueda que tenía el 0 de elementos, mejor dicho, había desaparecido, no tenía órgano de búsqueda. ¿Por qué? Porque la DIGIMIN se convirtió en un órgano simplemente burocrático dentro del sistema de inteligencia. Prácticamente el Servicio de Inteligencia Nacional, como todos lo recordaremos, absorbió y monopolizó todo el manejo de inteligencia en el país. Por otro lado, la Dirección de Inteligencia y la Policía Nacional también tenía una relación directa con el Servicio de Inteligencia Nacional y fue convertido en un órgano de inteligencia para perseguir a los políticos. ¿Y cuáles eran las amenazas entonces en el ejercicio de la función en el sector interior? ¿Qué amenazas había? Bien, muchas gracias. Voy a ser más breve. Debo señalarles que lamento mucho que el tiempo no me permita hacer una exposición un poco más integral del problema. Es difícil comprender a veces las actitudes positivas y negativas que se presentan en todo ejercicio de la función sin ver el contexto en el cual uno se desarrolla, pero haremos un esfuerzo. Tomamos algunas medidas, desde luego, en el sector interior y concretamente en el ámbito de la inteligencia. Se nombró un nuevo equipo de trabajo, comenzando por un nuevo director, y hay una cosa importante que quisiera señalar. Así como apoyamos a la DINCOTE, apoyamos a la DIRIN, haciendo los cambios correspondientes de los recursos humanos, dándoles algunos medios logísticos y técnicos que encontrábamos, ¿no es cierto? Para el efecto de la búsqueda de Vladimiro Montesinos, nosotros organizamos e implementamos 2 equipos. Y eso lo hemos dicho en diversas exposiciones en la operación Jaque Mate, captura Montesinos. El grupo Odessa y el grupo Zeus. ¿Por qué subrayo? ¿Por qué subrayo la creación e implementación de ese equipo? Porque el grupo Odessa, después que se cumplió el objetivo de capturar a Vladimiro Montesinos, se incorporó directamente a la DIGIMIN. Y ese es el equipo que ahora viene realizando una serie de trabajos importantes, silenciosamente. No quiero delatar nada, pero es uno de los equipos que en este momento viene produciendo más inteligencia en el sector interior. Desde luego entiendo que con el paso de los meses, los años, tienen que haberlo implementado mejor, equipado mejor. No tengo el complejo adánico para decir que lo que hice es lo que está produciendo ahora. No, para nada. Pero sentamos las bases de lo que ahora es el órgano de búsqueda de la DIGIMIN. El grupo Odessa, que también lo formamos nosotros de cero, se ha convertido, después de la operación de captura Montesinos, en lo que ahora es la Policía Anticorrupción, que es lo que viene trabajando en estos días. Entonces, no es que hayamos estado con los brazos cruzados, se trabajó, se hicieron cosas, ¿no? Ahora sí, para terminar, ¿qué medidas concretas tomamos en el campo de inteligencia para efectos de combatir a la lucha contra el terrorismo? Apoyamos a la DIRCOTE con toda fuerza, con recursos humanos, logísticos y económicos. La DIRCOTE, comprenderán ustedes que con el paso de los años y la disminución del terrorismo en el Perú y el manejo político que se dio, entró a una etapa de cierto relajamiento. Cuando asumimos el cargo en el sector interior, no era la DIRCOTE que dejamos nosotros el año 92, que fue un reloj, un equipo que funcionó, un equipo cuyos resultados todos los conocemos. Las capturas, la desarticulación del Sendero Luminoso y el MRTA no se deben simplemente a esfuerzos individuales que existieron, sino fue un trabajo de un equipo de la Dirección Nacional contra el Terrorismo que con cerca de 1000 hombres se organizó de tal forma que logró desmantelar estas organizaciones terroristas, incluida la captura de Abimael Guzmán, de Víctor Polay, de Peter Carnaschulte y compañía. Pero cuando encontramos, ya se trataba de otra organización totalmente mermada, como comprenderán ustedes. Había que apoyarla
Luego se impulsaron acciones de inteligencia, como comprenderán ustedes, en las zonas donde todavía constituían refugios de Sendero Luminoso, ¿no? El Huallaga, el N, el Apurímac, que esas todos la conocen, todos los días la escuchan y persiste, ¿no? Para el efecto también quisiera recordarles de que en ese esfuerzo reunimos a las autoridades locales de esa zona, del N, de Apurímac, del Huallaga, autoridades locales, presidente de los comités de autodefensa, ronderos, etcétera, en el despacho del sector interior. La intención nuestra era articularlos a fin de que se constituya un sistema de apoyo, sobre todo informativo, a la Policía Nacional en este trabajo. Por supuesto, el tiempo no nos permitió culminar con este esfuerzo que quedó en marcha. Bueno, se inició la coordinación con los representantes de la zona, con las Fuerzas Armadas, etcétera. En plan operativo, para terminar ya casi, se hicieron varias operaciones que figuran en nuestra memoria que presentamos al Congreso, ¿no? Por la Dirección Nacional contra el Terrorismo, un plan específico de consolidación 2001 y también otro plan que llevó a cabo la misma unidad, que es Tormenta. Ustedes conocen, es el que se ha desarrollado en diversas etapas y está en vigencia ese plan de operaciones. También se realizaron operaciones psicológicas en la zona, ¿no es cierto?, con la finalidad de debilitar la moral del terrorismo que venía actuando en ese lugar. En conclusión, durante el gobierno del doctor Valentín Paniagua se llegaron a capturar a 177 terroristas, de los cuales 172 eran del MRTA, 172 de Sendero Luminoso y 5 del MRTA. Se logró incautar armamento, munición, explosivos, documentos y otros elementos valiosos que han servido para seguir en el trabajo de la lucha contra el terrorismo. En suma, el terrorismo en el país durante el gobierno de transición estuvo bajo control. La mejor prueba de ello es que los dos eventos electorales para las elecciones políticas, como lo recordarán ustedes, la primera y la segunda vuelta, se llevaron a cabo en un marco de absoluta tranquilidad. No se produjo un solo acto terrorista durante ambos procesos, a pesar de que Sendero Luminoso amenazó e hizo una campaña para boicotear las elecciones. Todo eso revela que un trabajo combinado de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, los pusimos al jaque, los arrinconamos, los marginamos en aquella zona, porque para nosotros era muy importante, casi simbólico, que esas elecciones se llevaran a cabo, no solamente de una manera limpia, transparente, sino en un escenario de tranquilidad, en un escenario de paz, donde los ciudadanos pudieran cumplir con su deber de la manera más tranquila. Lamentablemente, la concentración de los esfuerzos en la captura de Montesinos y de los integrantes de su organización, así como la escasez de recursos por la disminución sustancial del presupuesto a la Policía Nacional, ¿no es cierto?, se le restó un presupuesto de una manera sustancial, más o menos aproximadamente 362 millones de soles en aquel entonces. Al igual que el ministro de Defensa, acudimos a nuestro ministro de Economía y también a la Comisión de Defensa del Congreso a exponer nuestros problemas. No nos quedamos callados, actuamos y bueno, el gobierno actuó dentro de las posibilidades que los recursos económicos existían en ese momento. Estos hechos y los 8 meses cortos de gobierno no posibilitaron trabajos de mayor envergadura orientados a la desarticulación total de los grupos terroristas que aún supervivían y superviven en las áreas de Huallaga, el N y el Apurímac. Pero estamos tranquilos con la conciencia porque cumplimos con nuestro deber. Hicimos lo que debimos de hacer en esos momentos. Con pocos esfuerzos, pero con mucha voluntad, con mucho amor a la patria, tratamos de alguna manera de sentar las bases para que en corto tiempo estos elementos terroristas sean desarticulados y encarcelados como manda la ley. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes, señoras y señores periodistas. Yo voy a concentrarme en resumir brevemente lo que pueden ser algunos aspectos políticos y particularmente referidos al sector que me correspondió dirigir durante el gobierno de transición, que es el sector justicia. Como ustedes saben, el gobierno de transición en este ámbito se trazó algunos objetivos muy claros. El primero de ellos,
la reconstrucción de la democracia, que se tradujo, entre otros aspectos, en un proceso electoral ejemplar, elogiado así, con esas características por toda la comunidad internacional, en la reinserción del Perú en la comunidad democrática internacional y en la puesta en vigencia de una política de plena vigencia de los derechos humanos y de respeto de la autonomía de los poderes del Estado. En segundo lugar, se impulsó con resultados concretos y tangibles una lucha denodada contra la corrupción que se tradujo no solamente en resultados concretos en materia de capturas y de incautación de dineros mal habidos, sino en el impulso de normas que hasta el momento siguen siendo de las herramientas claves del Estado, como las normas de colaboración eficaz, las normas de medidas cautelares judiciales que han impedido que, como en otras circunstancias de la historia de América Latina, se imponga en este caso la impunidad. Felizmente se está haciendo justicia. Y en tercer lugar, la recuperación de la autoridad en el sistema penitenciario, que tiene las características que vamos a ver inmediatamente después, que supuso un proceso, iniciar un proceso de normalización de la política penitenciaria, de infraestructura que había que reconstruir y, por supuesto, de recuperación de una autoridad que se había perdido. Veremos a continuación la situación en la que se encontró, los resultados en materia de la lucha contra la corrupción, que simplemente se exponen de manera esquemática. No voy a entrar en detalles, eso no es necesario, pero indudablemente los resultados que en escasos 8 meses se lograron para reequipar la institucionalidad democrática del país, traducido todo ello en más de 600 investigados y procesados, en más de 80 personas con mandato de detención, entre ellas, por supuesto, como lo ha recordado muy bien el general Antonio Quetín Vidal, el procesado Vladimiro Montesinos, y en 205 millones de dólares incautados o congelados en ese tiempo que, naturalmente, para la historia de lo que ha sido la lucha contra el delito en el mundo y en América Latina, bate todos los récords conocidos. Estos son resultados derivados de ese esfuerzo del gobierno de transición. ¿Cómo se encontró el régimen penitenciario? Que es algo sobre lo que se ha hablado mucho en los últimos días y en donde algunos añoran un modelo penitenciario que supuestamente funcionó de manera eficiente en la época de la dictadura. La situación, lamentablemente, no fue esa. Entre el año 91 y el 2000 se duplicó la población penitenciaria, llegando de casi 14.000 a casi 28.000 internos, sin que la infraestructura se adecuara a esa explosión de internos en el país. ¿Cuál era la única política penitenciaria real para hacer frente a esa saturación? Una política de indultos masivos de delincuentes comunes que naturalmente han incidido severamente en el incremento de la inseguridad ciudadana en el país en los últimos 4 años. Bien, estábamos en vivo hasta la sede del Country Club en San Isidro, en donde el gabinete ministerial del gobierno de transición brinda una conferencia de prensa. Retornaremos con este evento en breve. A continuación hacemos una pausa. Bien, y como lo anunciamos, retornamos en vivo hasta la sede del Country Club en San Isidro. Desde 1993 se fuera desmoronando. Ya para el año 99-2000, estos regímenes supuestamente ejemplares, modélicos, no se aplicaban en ningún centro penitenciario del país, con la única excepción del centro penitenciario de mujeres de Chorrillos. Adicionalmente, desde el año 1999, esos locutorios de los que se hablaba, esas celdas unipersonales que supuestamente funcionaban en la época de Fujimori, habían colapsado por completo. No existían ni locutorios ni celdas unipersonales, porque éstas carecían de puertas, carecían de rejas, carecían de candados. La pérdida de la autoridad pues era total, y el colapso de la infraestructura era un dato extendido en todos los principales penales del país. Esto que están ustedes viendo es uno de los penales modelo, el penal de Yanamayo,
detengámonos tal vez en esta imagen un instante, que da cuenta del estado en el que se encontraba este supuesto penal de máxima seguridad en hechos que eran absolutamente desconocidos por la opinión pública. La división entre la sección de hombres y de mujeres completamente rota porque no existía ya una pared ni una reja. ¿Qué hicimos frente a Yanamayo? Nombramos una comisión independiente, integrada entre otros por un representante de la CONFIEP, el señor Ramón Barúa, por el decano del Colegio de Ingenieros del Perú, un experto en política penitenciaria, el señor Miguel González del Río, y el general Haddad, un alto jefe policial de larga trayectoria, para que emitieran un dictamen independiente de qué había pasado en Yanamayo y qué hacer en Yanamayo. No voy aquí a detenerme en eso, les hemos entregado una copia de la parte principal de ese informe, pero ahí constataron y verificaron que desde el año 99-2000 este penal se encontraba en esa situación y ese era el penal modelo de la dictadura de Fujimori, pero no lo sabíamos porque la prensa no tenía acceso a ese centro penitenciario. Y pasemos finalmente a un punto que es el que la situación dejada en el régimen penitenciario del gobierno de transición en escasos 8 meses y con recursos presupuestales, por supuesto, bastante limitados y escasos. En primer lugar, se dictó un régimen transitorio para facilitar la reconstrucción de los penales que se puso en marcha, que incluyeron 2 normas, el Decreto Supremo 003/2001 y el 006/2001, el primero de los cuales establecía regulaciones sobre el régimen de visitas y de la calidad del interno dentro de los penales, y el segundo de los cuales establecía la autoridad en la que, mediante resolución inapelable, el presidente del Instituto Nacional Penitenciario podía restringir, regular, eliminar ese tipo de visitas si es que ellas generaban algún problema de seguridad para el país o para el penal. La única vez que esa disposición se utilizó fue durante nuestra gestión, cuando el presidente del INPE de ese entonces, el doctor Gino Costa, la aplicó precisamente para el penal de Yanamayo. En segundo lugar, se iniciaron las obras de rehabilitación en los 3 penales de mayor concentración de detenidos por terrorismo, Castro Castro, Yanamayo, Socabaya y demás penales que habían colapsado. Ustedes han recibido una lista de algunas de las obras que se iniciaron y no me voy a detener en ese aspecto. Y luego, lo que es muy importante, en julio del año 2001, cuando terminaba la gestión del gobierno de transición, luego de un amplio proceso de consulta ciudadana, después de que se publicara en el diario oficial, que se publicara en el portal del Ministerio de Justicia, el proyecto de reglamento del Código de Ejecución Penal, este proyecto fue promulgado, que incluía la derogatoria del cuestionado Decreto Supremo 003, que era, como repito, transitorio, no es que se dejó esa herencia para el futuro. En este régimen del Código de Ejecución Penal se establecían distintas categorías según la calidad del delito y de los procesados o detenidos. Lamentablemente, la vacatio legis, el periodo de vacancia legislativa que se dictó de 60 días, se ha venido postergando y hasta el momento, en consecuencia, el decreto 003 que nosotros dejamos derogado sigue en vigencia cuando no estaba diseñado para tener una vigencia de 2 años y medio. Finalmente, bueno, ustedes están viendo ahí que incluía este reglamento normas de máxima seguridad y de mediana seguridad que naturalmente hubieran tenido un impacto positivo. Estoy esperanzado y seguro que las autoridades actuales dictarán pronto las medidas de normalización de la política penitenciaria que son obviamente indispensables. Pasemos finalmente al tema de los indultados inocentes, que es un tema sobre el cual se ha hecho, como es conocido ya, una intensa manipulación política en las últimas semanas para repetir la especie infame de que el gobierno de transición liberó a terroristas y actuó en consecuencia de manera irresponsable. Los que fueron indultados como inocentes lo fueron como consecuencia de dictámenes unánimes de las comisiones respectivas, y el total de ellos durante la vigencia de estas normas fue de la cifra que ustedes están viendo en este momento, cerca de 750 personas, de los cuales el 70% de los indultados lo fue durante el gobierno de Alberto Fujimori. Durante el gobierno de transición, el total de inocentes indultados fue de 141. En el gobierno actual, la cifra llega a los 92. Veamos finalmente que dentro del gobierno de transición
se encontró un embalse de dictámenes unánimes que ya habían sido adoptados por la Comisión Ad Hoc o por la Comisión de Indultos, que llevó a que en las primeras 3 semanas del gobierno de transición se pudieran dictar, previa revisión por supuesto, algunos indultos que correspondían precisamente a los embalses que estamos viendo en este momento en pantalla. 20 que habían sido ya dictaminados por la Comisión Ad Hoc desde el año 97, algunos de ellos, y otros por la Comisión de Indulto antes de la existencia del gobierno de transición. En todo ello tuvo un papel absolutamente fundamental el padre Hubert Lancier, y no me voy a extender en ese detalle porque son aspectos que él conoce mucho mejor que cualquiera de los presentes. Pero tenemos aquí, entre nosotros, a varias personas de esos inocentes indultados que vienen siendo materia de esta campaña infame de ataque político al gobierno de transición, cuyos nombres siguen siendo utilizados de manera irresponsable a través de algunas notas periodísticas como si fueran delincuentes terroristas que están indebidamente liberados. Tenemos con nosotros a Marcelina Coro Silva, a Jenny Romero, a Ernesto Castillo, a Juana Rosa Romero, a Francisco Cusiguamán, entre muchos otros inocentes liberados que se encuentran hoy día aquí con nosotros para dar la cara, porque son eso, son inocentes, como Yehu decimos, primer indultado durante el gobierno de transición, hoy día presidente del gobierno regional de Lambayeque. De manera que quienes quieren manipular políticamente el tema del terrorismo están haciéndoles un daño enorme a personas que no cometieron ningún delito y que fue justamente en base a esos dictámenes unánimes que hoy día pueden gozar de libertad, pueden reencontrarse con sus familias, y creo que es una ocasión extraordinaria para que, si los periodistas presentes tienen ocasión de conversar con ellos, tienen rostro, tienen nombre, tienen familias, esta es la verdad. Estos no son los nombres que se han inventado de supuestos terroristas liberados, de los cuales nadie ha sido capaz de dar un solo nombre y apellido de alguien que hubiera estado en esa situación. Sin entrar en más detalles, porque podemos hacerlo seguramente en el momento de las preguntas, tengo el honor de transmitirle el micrófono al padre Hubert Lancier para que nos comente lo que él crea pertinente sobre este tema. Hubert. Buenas tardes. Tengo que decir en primer lugar que si yo hubiera sido un ministro del gobierno de transición, no sentiría la necesidad de defenderme. No veo lo que hay que defender porque no veo lo que se hizo de mal. Entonces hace poco unos periodistas me preguntaron qué hay detrás de toda esta campaña que se levantó contra Diego García Sayán y al gobierno de transición, etcétera. Y yo contesté, poco cortésmente quizás, pero así es mi naturaleza, que no lo sabía y que no estaba muy seguro de querer saberlo. Porque finalmente el penetrar descalzo en un baño público de la Parada no es una de mis diversiones cotidianas. Y es cierto que esta campaña fue infame. ¿Qué hay detrás? Hay probablemente, si mis nociones matemáticas son todavía exactas, la mitad de política, bonita política. Porque Napoleón decía que cuando se trata de política, la absurdidad no es un obstáculo. Y parece que eso se realiza perfectamente bien. Había 15% probablemente de ignorancia que tildaré de crasa y supina, porque hay gente que sencillamente no quiere entender, y 15% de maldad pura, y eso es verdaderamente lo que me ofende, porque bien o mal yo me siento compatriota, me siento hermano de todos los peruanos, excepto quizás de algunos que se consideran como los amos del país, pero de todos aquellos que están sin defensa. ¿Qué me van que se va a hablar de respeto? Este respeto que es absolutamente indispensable, cuando hace poco en Cañete vino un policía a la casa de dos humildes moradores que
a decir los que se tenían que presentar a la comisaría porque tenía una requisitoria. Y esta gente les he visto poniéndose su mejor terno y su mejor camisa para responder al llamado de las señoras autoridades. Y vinieron a Lima, y en Lima se le dijo en requisitorias que no valía la pena, que no tenían nada que hacer, etcétera, etcétera. Y les dejó libres en la noche. Libres, no vivían aquí. ¿Y dónde querían dormir? Debajo de los puentes del Rímac. Tenían 3 soles para regresar a Cañete. Usted me va a decir, bueno, es una anécdota, digamos, sin significaciones, pero traten de hacerlo, porque eso es lo que nos falta, tratar de ponernos en los zapatos de los demás. ¿Qué le diría usted cuando un señor fiscal hace poco dijo a un acusado, dígame señor, ¿usted por qué está aquí? Y el otro contestó, señor fiscal, usted lo debe saber mejor que yo, no tengo idea. Y que el fiscal furioso dijo, no hay nada en su expediente, señor, nada. Nada, pero tenía 2 años de cárcel. Bueno, comparado con las penas que se da habitualmente, es un chancay, como se dice. Y otros que han sido últimamente llamados a juicio. Había 2 hermanos acusados de pertenecer al MRTA. Y entonces uno fue liberado con la pena purgada, digamos, porque no se podía hacer un escándalo demasiado grueso, ¿no es cierto? Y el otro fue absuelto. ¿Hace cuánto tiempo es que estaba en la cárcel? 11 años. 11 años. Es horrible, y no solo horrible, es abominable. Abominable. Y eso, si queremos verdaderamente, no quisiera hacer un curso de moral o de ética. Si queremos verdaderamente construir un país que esté capaz de caminar sobre los pies, es una cosa que hay que radicalmente suprimir. Yo sé que la policía tiene que hacer su trabajo, pero que lo haga con ciencia, por el amor de Dios. Y con respeto también, no tratando a la gente a priori como si fueran delincuentes. ¿Qué ha pasado con el famoso camarada Raúl, que no era Raúl? Interesante, ¿no? Interesante para un libro de anécdotas, seguramente. Pero no para él, y no para mí tampoco, que me hace hervir el hígado. Y todas esas cosas suceden a cada día, cada día. Se dice que no, etcétera, etcétera, porque sí. Y hablando de los penales, yo trabajo en penales desde hace 30 años y aparentemente en nuestro hermoso país soy el único individuo que no sabe lo que pasa en penales. Porque hay un montón de gente y de altos dignatarios del régimen que si tuviera que ir a Castro manejando su propio carro, se perdería en el camino. Pero eso no les impide opinar, no les impide opinar. Se me habla de Castro. Castro actualmente es una verdaderamente fábrica donde todo el mundo trabaja y no se hace simplemente, digamos, cachirachis, obras de arte que se exportan. ¿Y qué más quieren? ¿Qué más quieren? Ponerle de nuevo bajo triple candado, eso va a arreglar el problema, ¿no es cierto? Eso por supuesto, arreglaría el problema del cementerio del Ángel, pero no el cementerio de un penal. Yo también suplicaría es que no se haga un sancochado. Llega un momento leyendo los periódicos o escuchando la televisión que no se sabe de qué penal están hablando, si es de la base naval, si es de Castro, si es de
de máxima seguridad de Chorrillos, que es el mejor colegio del país, que es casi un kindergarten, y donde sin embargo las chicas son tratadas como si fuera una especie de monstruillos, lo que no puede ser. Pues un poco de respeto es lo que yo pediría, y ponerse en los zapatos del otro. El otro día, no hace tanto tiempo de eso, que un venerable periódico de Lima, con un periodista que quería ser gracioso, dice como titular: vino y se quedó. ¿De qué se trataba? Se trataba de la hermana de una interna de Chorrillos, que la interna sí estaba metida, no cabe dudas, pero no la hermana, y que le encontraron una de esas preciosas requisitorias, ¿no es cierto?, que se podrían vender en la Plaza San Martín, tantos hay. Y bueno, y la detuvieron, y el periodista da su nombre, da el barrio donde vive, etcétera, etcétera. Esa chica tenía su trabajo, ya no tiene trabajo, ya tiene mala reputación, porque la gente, no es cierto, si el río suena es que piedras trae, pero si uno se olvida que a veces uno bota piedras al río también. Y total, esta chica fue después de 2 meses liberado sin mérito a juicio oral. Pero su trabajo, su familia, es eso que yo reclamo: respeto, respeto y respeto. Si no, parece que estamos divididos así en diferentes clases sociales, los amos y los cholos, que bueno, pues no, son reciclables. Y yo personalmente no lo puedo soportar y no lo voy a soportar. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, padre Lanciano. Bueno, señores periodistas, como esto es una conferencia de prensa, estamos dispuestos a responder las preguntas que tuviera a bien hacer. Les agradecería, en el caso que alguno quiera hacer alguna pregunta en particular, que la dirija hacia el cual de los señores que nos encontramos en la mesa va esta pregunta. Si hay alguna pregunta, por favor. Sí, cómo no, señora. Una de las críticas que se hace al gobierno de transición es haber desarticulado las bases contrasubversivas de muchos puntos del país, especialmente en la selva. ¿Qué podría decir al respecto? Para responder a su pregunta quiero hacer una breve introducción. Para la defensa interior del territorio, el país se organiza en zonas de seguridad nacional, en subzonas de seguridad nacional, frentes y otras reparticiones de menor área geográfica. En cada una de estas subdivisiones existe un comando militar, tiene una misión que cumplir, una área territorial obviamente, y unos recursos militares o medios militares para poder utilizarlos en cumplimiento de la misión asignada. En consecuencia, la autoridad militar tiene la facultad para poder activar bases contrasubversivas de acuerdo a sus necesidades operativas, y en consecuencia también tiene la posibilidad de desactivar bases en aquellos lugares donde no exista una necesidad apremiante. Siendo esta la modalidad con que se activan o desactivan bases contrasubversivas, debemos destacar de que en el gobierno de transición hicimos frente, como dije hace un instante, a 2 tareas especiales asignadas a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, es decir, la colaboración para dar protección y seguridad al proceso de elecciones generales en su primera y segunda vuelta electorales, en donde en mi exposición dije que se movilizaron cerca de 70.000 efectivos de las Fuerzas Armadas para dar seguridad a cerca de 90.000 mesas electorales activadas a lo largo y ancho del país. Concurrentemente con esta necesidad, también se tuvo que tomar previsiones al comienzo del año 2001 de
optimizar, mejorar el dispositivo que teníamos en la frontera frente a Colombia, en tanto se avecinaba un cambio de administración en aquel país con una política diferente para combatir a las FARC. Adicionalmente a esto, he expuesto la reducción del presupuesto que se hizo al sector defensa. En consecuencia, si usted analiza o combina estos tres factores, podrá encontrar la justificación para la desactivación en algunos lugares, no necesariamente los más álgidos, como alguien ha pretendido decir, porque debo expresar también que, por ejemplo, el actual comandante general de las operaciones militares en la zona del ENE y de la Apurímac es el general Gran Ayllón, que fue el jefe militar en la zona de Ayacucho. Eso le puede dar una indicación de que aquel jefe militar tiene y tuvo conocimiento de sus necesidades operativas en el momento en que le tocó actuar durante el gobierno de transición. Por tanto, yo rechazo aquellas afirmaciones en el sentido de que hubo descuido en este sentido. Con los elementos de juicio que le he dado, espero haber satisfecho su inquietud. Bien, estábamos en vivo hasta la sede del Country Club en el distrito de San Isidro, y donde el gabinete del gobierno de transición brindó una conferencia de prensa para responder a los cuestionamientos a la lucha antiterrorista durante su gestión. Hacemos una muy breve pausa y ya regresamos.